básicamente es tener en cuenta que estos son los tipos de fármacos que ingresan de una manera y dentro del cuerpo se convierten en nocivos, ¿ya? En el caso del perro, tener en cuenta que su dosis tóxica es a partir de 100 miligramos, de 100 a 150 miligramos por kilo, ¿ya? Dosis letal ya es sobre los 200 miligramos por kilo, ¿ya? La dosis tóxica en gatos es desde 10 a 40 miligramos por kilo, ¿no? Y su dosis potencialmente letal es de 50 miligramos por kilo. Pero como dosis letal mínima, han habido casos que hay gatos que se han intoxicado y han muerto con 10 miligramos por kilo, ¿ya? Entonces, en gatos sí es sumamente delicado el hecho, o sumamente grave el hecho que consuma el acetaminofén. Entonces, ¿cuál es su mecanismo de acción, no? Se sabe que el fármaco en una dosis terapéutica, la mayor parte del fármaco va a pasar por metabolizarse y se va a excretar a nivel de la orina, ¿no? Hay una menor cantidad que no se metaboliza y simplemente se elimina, y otra pequeña porción que lo que va a hacer es generar un producto, lo que se va a generar ya es por el efecto de la conjugación, lo que es la eliminación, ¿no? Entonces, cuando genera un efecto tóxico, a través de la proteína P450 va a generar, se va a conjugar, y esto es lo que se va a generar o ya va a ser el efecto nocivo, ¿no? Es como se transforma a ser un producto más nocivo de lo que ingresó, ¿ya? Y se va a bloquear, digamos, a través del glutatión, ¿ya? La detoxificación, ¿ya? Entonces ahí es donde ya se produce como un tóxico. Ahora, en el caso de gatos, incluso la hepatotoxicidad es mayor, ¿ya? Va a haber, y en estos pacientes, la reducción, hay una menor cantidad de la glucoconjugación, a diferencia de lo que sucede en perros. Por eso es que los gatos son más sensibles, ¿no? O sea, el producto tóxico no se va a detoxificar de manera tan rápida, se va a acumular más en el cuerpo, y esto es lo que va a generar el efecto tóxico más masivo en gatos que en perros. ¿Ya? Su tiempo de vida media es más prolongado, ¿no? Y este déficit también que hay de la glucoronidinotransferasa hace que haya una menor tasa de glucoconjugación, ¿ya? Entonces, este efecto de la glutatión no se va a dar de manera tan rápida y se acumula mayor cantidad de tóxicos en los gatos, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, como a través de esos mecanismos, ¿ya? de la gluconalización en el caso de gatos, hace que se reserve más cantidad de tóxico, que el tóxico es conocido como el NAQI, ¿ya? El NAQI, ¿ya? Esa es la forma en que se transforma luego de metabolizarse con la proteína P450, ¿ya? Y ese es el que va a generar el efecto hepatotóxico. ¿Ya? Entonces aquí vemos, ¿no? Que tener en cuenta que va a pasar por dos tipos de conjugaciones químicas, ¿no? La conjugación, ¿ya? Y lo que vendría a ser el glutatión, ¿ya? Y como vemos aquí, luego de pasar con la conjugación del P450 ya se convierte en el tóxico NAPQ, que a través de la glutatión se va a desintoxicar, o sea, se va a ir hacia eliminarlo, ¿no? Pero cuando se acumula en mayores cantidades en el cuerpo, pues ya genera este efecto de hepatotoxicidad principalmente, ¿ya? Lo que podríamos utilizar para bloquear, digamos, este efecto es la N-acetilcisteína, ¿ya? Nos podría servir como una especie de antídoto, ¿no? Para mejorar el efecto del glutatión y de esta manera
la conjugación tóxica. ¿En qué dosis se utilizaría? Se utilizaría en una dosis inicial de 140 miligramos por kilo intravenosa, ¿ya? Y se aplica luego en dosis de 70 miligramos por kilo cada 6 horas de 5 a 7 veces posteriores al consumo del ácido aminogénico. Esto es una característica que, por ejemplo, podemos ver a través de la orina. Se ve una orina de color marrón, donde va a haber electroluria, ¿no? Van a ver como que hubiese unos rastros de sangre a nivel de la orina. Ahora, la ivermectina, ¿no? La ivermectina principalmente se caracteriza por generar neurotoxicidad, ya que, como les decía, hay una facilidad en el transporte del fármaco, la transgresión del fármaco de la barrera hematoencefálica. Va a haber una disposición corporal de las drogas que va a estar determinada por genética, ¿no? Justo lo que les decía. Hay un factor ahí que me va a generar esto, ¿no? Entonces podemos ver que en 1990 se descubrió en los ratones el gen MDR, ¿ya? Que los que tenían deficiencia de esto no podían codificar la glicoproteína P, ¿ya? Que es la encargada del transporte de ciertos fármacos. Entonces, estos pacientes que estaban infectados con ácaros se le aplicaba ivermectina y había una muerte de aquellos que tenían este gen, ¿ya? Porque podían llegar a concentrar hasta 100 veces más la cantidad de ivermectina en el cerebro, ya que la glicoproteína P estaba relacionada con el transporte de drogas. Entonces, si tengo la deficiencia de ese gen, no me va a codificar de manera adecuada esta proteína, ¿no? Entonces va a generar que me facilite, digamos, el transporte, que al no estar presente vaya a facilitarme el no transporte del fármaco y se vaya directamente por la barrera hematoencefálica, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Entonces la glicoproteína P lo que hace es, más bien, al no estar codificada de manera adecuada, facilitarme el ingreso, ¿no? por los canales para lo que sería la barrera hematoencefálica. Entonces tenemos la ivermectina, que podemos observar esta situación, ya el gen de MDR1, principalmente en perros de raza collie, ya los border collie, los pastores australianos, los shetlands, y podemos ver otras razas aquí, ¿ya? Por ejemplo, el que mayormente o mayor porcentaje puede llegar a generar efectos tóxicos es los collie. Luego también están los galgos, ¿ya? Los galgos, los border collie, pastores australianos, ¿ya? Y podemos ver, por lo general son, como vemos, las razas pastores, ¿no? En esta secuencia, ¿ya? Ahora, esta mutación produce una glucoproteína P que no es funcional, ¿no? Entonces, esta proteína es una proteína transmembrana que sirve como transportador de sustancia química. Entonces, al no poder transportarlo, hace que quede libre y pueda pasar la barrera hematoencefálica con facilidad. Luego, hablamos de la cebolla y los ajos, ¿ya? Hay una dosis tóxica de estos. En el caso de la cebolla, la dosis tóxica es de 4 a 6 gramos por kilo en los gatos y en los perros es de 15 a 30 gramos por kilo, ¿ya? Como podemos observar, siempre la cantidad que consume el gato ya es más potente, ¿ya? O sea, el gato se intoxica por todo, podemos ver. Por eso es que el gato no es el planeta, bueno, todo le genera toxicidad. Entonces, bueno, podemos observar que una cebolla pesa aproximadamente 150 gramos, ¿ya? Entonces, un perro de 10 kilos se puede intoxicar comiendo una cebolla entera, ¿ya? Más o menos para tener la relación gráfica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un gato de 5 kilos con la quinta parte, no, más
la octava parte aproximadamente, la séptima parte, octava parte de una cebolla puede llegar a generar una intoxicación en un gato, aproximadamente, ¿ya? En el caso de los ajos, ¿no? Al perro, su dosis tóxica de 5 miligramos por kilo y a los gatos de 0.5 gramos por kilo. ¿Ya? Tener en cuenta que un diente de ajo pesa aproximadamente 6 gramos. ¿Ya? Lo cual quiere decir que un perro de 10 kilos se intoxica aproximadamente con 9 dientes de ajo. ¿Ya? En cambio, un gato, 5 por 5, 2.5, con medio diente de ajo ya se intoxicó. ¿Ya? Entonces, es algo que tenemos que ver. Y eso, que te estoy hablando de un gato de 5 kilos, es un gato promedio grande. ¿No? Hay los gatos que son más pequeños, gatos de 3 kilos, imagínate. Entonces, ¿qué es lo que genera? Vamos a ver cuál es la química de la cebolla. ¿Ya? Tenemos principalmente dos compuestos químicos, los aminoácidos sulfosivos, que son aquellos que van a generar, hay uno de los compuestos de estos ácidos, que es el ácido 1-propilil sulfénico, que es el que va a generar o a hacer la transformación de las lágrimas ya en sulfídico de tiocomanal, que es el gas que va a generar el llanto de nosotros. Entonces, la irritación que se genera a nivel de lagrimal es a producto de este ácido, ¿no? El ácido propilil sulfénico, ¿no? Que luego va a hacer una conversión química cuando tiene contacto con la lagrimal sintasa, ya tiene contacto con nuestros ojos y va a generar lo que es el sulfídico de tiopropanal, ¿no? Que es ya el gas que se produce y que genera picazón a nivel ocular, ¿no? Y el llanto. ¿Ya? Luego el tiosulfinatos ya es el responsable de generar ese aroma que va a generar o va a transformar los compuestos también a N-propildisulfuro. ¿Ya? Entonces, estos compuestos son los que principalmente generan, por ejemplo, lo que debería ser el picor que nos generan al cortar, ¿no? Y estos mismos compuestos sulfurados son los que van a generar los efectos hematológicos que vamos a observar en el caso de una intoxicación por cebolla y ajo, ¿no? En el caso de estos dos compuestos van a formarse en N-propildisulfuro. Estos son los que van a generar un efecto de oxidación a nivel de las globulinas, ¿ya? De las hemoglobinas, ¿ya? Y van a oxidar dentro de lo que es la hemoglobina en lo que sería el glóbulo rojo. Entonces, estos glóbulos rojos se van a desintegrar y van a formar ya lo que serían los cuerpos de Heinz. Entonces, es como que van a empezar a alisar los glóbulos rojos, ¿no? Y una característica dentro de lo que es una observación de una citología en sangre es la presencia de cuerpos de Heinz, ¿ya? Entonces, si vemos una gran presencia de cuerpos de Heinz, podemos confirmar que hay una anemia hemolítica producto a la oxidación de los compuestos sulfurados de la cebolla. En el caso de gatos, principalmente, vamos a ver que son más sensibles a los efectos tóxicos del alivio SP, o sea, de lo que sería el ajo. ¿Ya? La mayoría de especies tienen 4 grupos sulfídricos libres, ¿no? El gato posee 8, ¿ya? Entonces, lo cual hace que la conjugación la potencie más, ¿no? El efecto químico que hace, ¿no? dentro del cuerpo, la cebolla y el ajo en estas especies. Ya son más sensibles de formar cuerpos Heinz, ¿ya? Y se va a ver una anemia y una metahemoglobinemia, ¿no? Que viene a ser un bajo transporte de oxígeno, ¿ya? Entonces, no solamente va a tener anemia, sino también signos de quizás hipoxia, ¿no? Que va a presentar como signos un aumento de la frecuencia respiratoria, es una taquicardia, ¿ya? ¿Qué vamos a observar? Vamos a observar vómitos, diarrea, hipersalivación, que es los signos quizás iniciales que se van a observar, y probablemente quien no tiene conocimiento de ello le
puede llegar incluso a generar letargia, dificultad respiratoria que se va a terminar traduciendo en una taquipnia. ¿Por qué? Por compensación el cuerpo va a empezar a generar taquipnia. ¿Ya? Luego va a haber una cianosis, ¿no? Porque evidentemente no hay un transporte de oxígeno porque no hay hemoglobina. La hemoglobina está explotada por el grupo sulfídrico. Va a haber ictericia, ¿ya? Porque ya puede empezar a haber fallas incluso dentro de lo que son las funciones orgánicas, como el hígado. Va a haber hematuria, ¿ya? Y bueno, una taquicardia porque al haber anemia, ¿qué es lo que va a buscar el cuerpo? Aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar el gasto cardíaco para mejorar el transporte de oxígeno, ¿no? ¿Ya? Porque el cuerpo lo está traduciendo como que no hay oxígeno, entonces tengo que jalar más oxígeno, ¿no? Y jalo los glóbulos rojos, pero son poquitos. Y bueno, estos signos, digamos, más graves los podemos observar desde los siguientes días, incluso hasta desde los siguientes 5 días, ¿ya? Entonces es muy importante observar los primeros signos para empezar a buscar cómo revertirlos, ¿no? A nivel de laboratorio vamos a encontrar que hay una reducción del hematocrito, de la hemoglobina, un incremento de los reticulocitos, ¿ya? Estos son las formas maduras de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Ve que hay menos glóbulos rojos y empieza a botar a los inmaduros, ¿no? Pero los inmaduros no pueden hacer nada, no pueden aportar oxígeno, entonces se van a ver en gran cantidad de organización. Puede haber neutrofilia, leucocitosis, ¿no? También anemia, metamorfinemia, o sea, no va a haber un transporte adecuado de oxígeno, eritrocitos cuerpos Heinz, ¿no? Eritrocitos excéntricos, hiperglucemiia y hemoglobinuria, ¿no? Vamos a ver que hay sangrado en lo que es el hígado. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se ven los eritrocitos excéntricos, ¿no? En la primera imagen, y los cuerpos de Heinz que se ven de esta manera, ¿ya? Y esto se va a dar por oxidación de la hemoglobina y las membranas proteicas. Ahora, ¿qué tratamiento podemos utilizar? Podemos utilizar el carbón activado, ¿ya? El carbón activado va a tener una función de quelante, ¿ya? Entonces, en las primeras horas, lo ideal sería producir la émesis del paciente. Si sabemos que se comió ya un perro travieso, agarró una cebolla y se la comió entera, y es un perro de 5 kilos, ya. Es un paciente que sí te va a hacer una intoxicación por la cebolla, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer inmediatamente? Tratar de inducir émesis, ¿no? Y si no lo logramos, también a la par si no podemos encontrar la manera de producir la émesis, le podemos dar el carbón activado que vamos a dar como quelante, ¿ya? Y a eso agregarle lo que es la sintomatología, ¿no? El tratamiento para la sintomatología de que presenta, ¿no? Si el paciente empieza a presentar problemas digestivos, ¿no? Y no se adecuando para mejorar esto, ¿no? Si se empieza a aumentar la radioterapia, ¿no? ¿Ya? Si es que ya empieza a presentar anemia, considerar transfusión sanguínea, ¿ya? Sobre todo si es una anemia severa, ¿ya? Y bueno, fisioterapia para corregir el shock hipovolémico, ¿ya? Ahora, lo que es las pasas y las uvas, ¿ya? ¿Qué es lo que van a generar un síndrome de falla renal aguda? ¿Ya? El mecanismo de acción en realidad es un poco desconocido, pero se dice, ¿no? Que hay ciertas toxinas que pueden ser propias de la pasa o la uva, o incluso toxinas externas, ¿no? como especies de micotoxinas, que son las que realmente generan esta toxicidad renal, ¿no? Entonces se sabe de las micotoxinas nefróticas, ¿no? que aparentemente da la apariencia, ¿no? que la toxicidad renal que se da es a causa de micotoxinas que probablemente están sobre la pasa o sobre la uva, o un mecanismo no tan definido que puede generar una reacción a nivel interna, ¿no? Y de la misma manera que en el caso de la acetaminofén, que hay una reacción interna que aumenta la toxicidad del fármaco, ¿no? En este caso aumenta la toxicidad del compuesto químico de las pasas y las uvas una vez que ingresa, ¿no? Entonces vamos a observar que en el caso de pasas se va a observar la intoxicación en dosis
tóxica es menor de 2 a 3 gramos por kilo y en uva de 10 a 12 gramos por kilo. Lo que son los signos clínicos, a las primeras 6 horas vamos a observar vómitos y diarrea. Luego, a las 24 horas es donde ya se va a evidenciar la falla renal, ¿no? Vamos a ver que hay polidipsia, vamos a ver que hay una letargia del paciente e incluso una anorexia. Si hacemos análisis laboratorio, lo que vamos a ver principalmente es azotemia, hipercalemia, hipercalcemia, hiperfosfatemia, incremento de la ALT y proteinuria y glucosuria, ¿no? O sea, ya una falla renal bastante severa, ¿no? Tratamiento, lavado gástrico, provocar émesis, ¿no? Ya que estos compuestos son de digestión lenta, se puede todavía intentar el hecho de hacer un lavado o producir la émesis del paciente, ya que tenemos un poco más de chance a ser ingerido, ¿no? A ser absorbido. Ya fluoterapia agresiva y bueno, sacarle siempre su monitoreo renal para ir viendo la evolución del caso. Entonces, bueno, algunos antídotos, por ejemplo, podemos observar, ¿no? En el caso de la acetaminofén, la N-acetilcisteína, en el amitraz podemos utilizar iomina, la tipamezol también. En el caso de intoxicación por los refrigerantes, podemos utilizar el etanol. En el caso de intoxicación por ivermectina, podemos utilizar la tiostimina. En el caso del metanol, usamos el etanol. ¿Ya? Y en el caso de los alcaloides de belladona, podemos utilizar las biostimina. ¿Ya? En el caso de mordeduras de serpientes, podemos observar que aquellos que contienen, por ejemplo, plomo, podemos usar el DDA. En el caso de órganos perforados o carbamatos, atropina, glicoprolato. ¿Ya? En el caso de picaduras de alacrán, sí utilizar sueros específicos, ¿no? Ya que son derivados del mismo veneno del alacrán. En el caso de rodenticidas, por ejemplo, anticoagulantes, lo que les decía, ¿no? La fitomenadiona, la vitamina K1, ¿ya? Es importante darlo por varios días, ¿ya? Y bueno, en el caso de presencia de oxalato, podemos utilizar cloruro de calcio o gluconato de calcio. Ahora hablemos de técnicas para descontaminación. Entonces, ¿qué podemos utilizar para eliminar algunos tóxicos que son ingeridos? Podemos buscar la émesis, ¿no? ¿De qué manera podemos provocar la émesis? Lo podemos provocar, por ejemplo, con peróxido de hidrógeno, ya que eso justo lo que está en la clase de enfermedades gastrointestinales, de fármacos gastrointestinales. Luego está la silacina, el jarabe de ipacáucana, la apomorfina y soluciones saturadas en sal, ¿ya? También habíamos visto de sal o azúcar, ¿ya? Entonces, hablando del agua oxigenada, vemos que puede generar una irritación local a nivel gástrico y, bueno, tener en cuenta que la combinación del agua oxigenada puede llegar a, junto con más producto líquido, puede llegar a generar espuma, ¿no? Lo cual habíamos hablado en clases anteriores, que hay que tener mucho cuidado con los cuadros obstructivos que se pueden generar principalmente en gatos por lo delgado de su entrada a nivel de la glotis, que trae la tráquea, ¿no? Muy delgadito, ¿ya? Y el efecto, ¿no? Que generan en los gatos de la sensibilidad que hay en los anillos aritenoides. Bueno, estimula la faringe en el noveno par craneal para generar lo que vendría a ser el centro del vómito, ¿no? Y de esta manera inducir el vómito del paciente. ¿Ya? Aquí podemos ver más o menos la cantidad que podemos utilizar según el peso del paciente. Si tenemos un paciente de 2.3 kilos, ¿no? Un paciente pequeño, se le puede dar una cucharita, ¿no? Si tenemos un paciente de hasta casi 25 kilos, podemos utilizar 2 cucharas de té, ¿ya? Y así vamos
podemos observar que lo que van a activar el centro del vómito en la área prostética, ¿no? En gatos y bueno, también ahí es donde principalmente nos va a generar la producción de los vómitos. Luego tenemos soluciones saturadas en sodio, por ejemplo el cloruro de sodio en altas dosis. Tener en cuenta que tiene un efecto irritante a nivel gástrico y bueno, va a generar la émesis del paciente. Ahora, el carbón activado, ¿no? Ya habíamos hablado cuando decíamos del uso del carbón activado, por ejemplo, en ciertos venenos o en el uso de la cebolla, ¿no? En la intoxicación con la cebolla. Vamos a hablar de un quelante. ¿Qué es un quelante? Es una sustancia capaz de producir quelatos, ¿no? Quelatos vienen a ser esos compuestos que se van a unir al producto tóxico. Ya es como que lo van a atrapar y lo van a ayudar a eliminarse. Se van a evitar que este fármaco se absorba y se lo va a llevar para eliminar. ¿Sí? Ya se sabe que aproximadamente llega a absorber alrededor de un 60% del tóxico. Ya se llega a quedarse con por lo menos un 60% del tóxico. Como vemos, se ve así de esa coloración media negruzca. Hay presentaciones líquidas o la presentación de polvo, que es la más popular en nuestro medio, que se disuelve en agua y se le da directamente. ¿Ya? ¿Qué contiene? Tiene soliquina, tiolín y pectinas. ¿Ya? La cantidad que se da es aproximadamente de 1 a 4 gramos por kilo. ¿Ya? Se puede diluir en la cantidad de agua que desea, ¿no? Que sea más fácil quizás brindarle al paciente. Cuando hablamos de agentes corrosivos, aquí es en la situación en la cual no debemos promover el vómito, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Mi paciente que consumió la soda cáustica, imagínate, le das un emético, ¿qué va a pasar con esa soda cáustica que acaba de entrar? Va a salir, y va a salir sola, va a salir con quién más, con los ácidos clorhídricos del estómago. Entonces va a haber doble corrosión, va a ser más nocivo de cuando ingresó, ¿no? Entonces, en esos casos no podemos promover la émesis, ¿ya? Muy bien. Apliquemos la película. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Ahí les dejo una lectura. Si del Canvas donde están las preguntas no lo descargan, si no mejor denle clic directamente porque he tenido problemas para descargarlo. Le dan clic directamente al link, ¿ya? Y ahí van a observar una lectura, lo leen y responden las preguntas. ¿En qué consiste la lectura? Es un artículo que habla acerca de signos clínicos de casos de intoxicaciones por marihuana, ¿ya? Algo que no lo había colocado acá, pero creo que para el próximo ciclo lo voy a agregar, son las intoxicaciones por alucinógenos. O sea, de un tiempo ahora se han vuelto muy comunes, ¿ya? Yo he tenido principalmente casos de intoxicaciones por marihuana, que no es frecuente, y intoxicaciones por cocaína, y todos accidentales, ¿ya? Sí, las que tuve por marihuana eran accidentales en casa y tuve un caso que era accidental en el parque, ¿no? Me dio mucha pena así porque vino un señor con sus 2 hijas adolescentes y no sabía cómo hacerle las preguntas, ¿no? Porque ya lo vi y dije, hasta intoxicado con marihuana. Me empecé a hacer preguntas y yo le digo, no sé si van, dije, antes de preguntarle a ellos si consumen, digo, van a parques donde quizás haya gente que consume, se empezaron a reír. Me dijeron, sí, hay un montón de pulmones y mi perro come todo de la calle. Y ay, le digo, pasa lo que pasa es esto. Ya el señor se mató de risa felizmente. Y me dijeron, sí, que justo momentos antes de verlo así lo había llevado al parque. Ya, un perro con signos de marihuana va a llegar hiperexcitado, ¿ya? Yo asumo, ¿ya? Porque en realidad no hay mucha investigación al respecto y en este ámbito menos aún, pero los efectos que, por ejemplo, yo trato de extrapolarlo mucho de los efectos que genera en el humano, ¿ya? Entonces, ¿qué genera en el humano? ¿No? Genera la relajación, pero lo que también puede generar
es las alucinaciones. Entonces, yo asumo que el perro también sufre de alucinaciones, porque los perros que me han llegado intoxicados por marihuana son perros que llegan con una frecuencia cardíaca baja, pero ante cualquier estímulo o de la nada, el perro se pone así y se asusta y se quiere ir corriendo, ¿no? Y nadie le ha hecho nada. Entonces, yo asumo que el perro también tiene alucinaciones. ¿Ya? Entonces, tú lo ves calmado con 60 latidos por minuto y de ahí se dispara a 100 y pico, ¿no? Y de ahí de nuevo, se calma. Entonces, eso es algo bastante típico, ¿no? El perro es muy nervioso, le da miedo todo, pero a la vez está muy calmado. Es una conjugación media rara, ¿ya? Con el que me vi intoxicado por cocaína, también lo saqué por descarte por lo que le pasa a los humanos. Es que a mí me gusta mucho ver qué cosa le pasa a la gente también con frente a los cosas, ¿ya? Entonces, me he visto varios reportajes de qué le pasa a la gente cuando consume diferentes tipos de droga. Entonces, pasa que en el caso de la cocaína, a los humanos lo que le va a generar es una taquicardia, le genera una potenciación de lo que es la fuerza física, una potenciación de lo que son los sentidos cognitivos, ¿ya? Entonces, ya yo lo extrapolé, este perro me vino, y la musculatura muy rígida, ¿no? Por eso es que suelen decir de manera coloquial, estás duro, ¿no? Cuando consumes cocaína, ¿no? Porque genera la rigidez muscular. No, es que a mí me gusta investigar esto, entonces yo he investigado todo eso, ¿por qué lo dicen? Entonces, este perrito me vino como si tuviera intoxicación por estricnina, porque la estricnina te genera eso, ¿ya? Te genera una hipertonicidad muscular y el perro te llega rígido, ¿ya? Como la ketamina. Entonces el perro llegó rígido, súper excitado, tenía una taquicardia de 170, si no me equivoco. Era un perro mediano, o sea, mediano, sí, más de 10 kilos creo que sabe. Ya llegó así, súper excitado, con una taquicardia espantosa, tú lo tocabas y no quería y tenía fuerza, y no era un perro tan grande tampoco. Entonces le empezó a hacer preguntas, ¿no? El señor, ¿no? Nada encajaba, ¿no? Y me dijo, pero doctora, ¿usted cree que está intoxicado? Y yo le digo, sí, para mí esto es signo de intoxicación, pero no le quería decir, porque no dije, Dios se molesta. Y yo le digo, yo he tenido experiencias de intoxicación por marihuana, por eso, marihuana, para mí que es otra sustancia, ¿no? O sea, algún químico, algo que pueda haber en casa, porque supuestamente el perro no había salido. Y me dijo, pero doctora, ¿qué es lo que usted sospecha? Yo le digo, yo sospecho, le digo, que si no es estricnina, que es una sustancia que se aplica por inyectable, podría ser cocaína, por ejemplo. Por ejemplo. Ya me dijo. Y de ahí me dijo, ya, doctora, porque le di el presupuesto, me dijo que no lo podía dejar. Bueno, firme su carta de responsabilidad. Y cuando está firmando, me dice, doctora, ¿y si el perro estuviera intoxicado por cocaína, qué le podría pasar? Le podría dar una fibrilación, se muere por un paro. Y el señor me dijo, dejó de firmar el carta, me dijo, doctora, le confirmo que se intoxicado por cocaína interna. Ya, mientras me intentaba, me empezó a contar toda la historia, que no me interesaba cómo el perro se intoxicó por cocaína, pero empecé a contar, ¿no? Que no fue a propósito, que se le cayó y él fue a la cocina 3 vasos con agua y de lo que el perro que se cambió todo, ¿no? Ya, señor, hay que tener más cuidado, le digo, porque ellos son como niños, ¿no? Al mes regresó el perro por lo mismo, no. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Entonces, digamos que las características propias que pasan, se ve que como hay más investigación de humanos, es un poco más sencillo que se puede extrapolar, ¿no? Y básicamente es sintomatología clínica, ¿no? Yo al perro que tiene, por ejemplo, al paciente que venía con signos de marihuana, si no está en taquicardia y está más bien en bradicardia, yo no le puedo poner un diazepam, ¿no? Un benzodiazepínico, ¿no? O sea, sí le podría poner un benzodiazepínico, perdón, pero quizás no podría ponerle un alfa-2 agonista, ¿no? Porque me lo mando al suelo con la bradicardia. Pero sí podría evaluar si pongo un benzodiazepínico, porque también podría generar un efecto paradoxal. Entonces es un poco ambiguo lo que puedo hacer, ¿no? Quizás ponerle pasarle básicamente lo que es fluidoterapia, ponerle un
libro